Hola, ¿cómo te va? Quiero darte la bienvenida a este nuevo espacio en las redes sociales y en el canal de YouTube. Bueno, hemos llamado a este espacio Elim y lo que pretende es ser un espacio de reflexión teológica y un espacio también de encuentro con nuestro Creador, con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y a partir de ese encuentro, que nuestras vidas puedan ser transformadas. Le hemos llamado Elim a este canal porque lo que pretende ser, nuestra idea es que sea un oasis en medio del desierto en el que estamos viviendo, del desierto de los tiempos turbulentos que estamos viviendo. Elim nos recuerda a aquel suceso en el que Dios, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los interna en el desierto del sur de Judá. Y bueno, en ese terrible, tenebroso desierto lleno de rocas y de montañas, ellos no tenían agua y comenzaron a desesperarse. Una comunidad de más de 600.000 personas que lideraba Moisés. Y bueno, en su desesperación Dios proveyó un manantial de agua, una suerte de oasis en donde habían palmeras y ellos podían no solo refrescar su sed, sino que también podían encontrar al único y verdadero Dios, a Jehová, el Dios que los había sacado con mano fuerte y con brazo poderoso desde la esclavitud en Egipto. En este día quiero compartirte un pasaje, una reflexión un tanto teológica, pero también devocional, acerca del libro de Habacuc. Te estarás preguntando, ¿Habacuc? Bueno, Habacuc es una profecía escondida en las páginas del Antiguo Testamento, pero me parece muy pertinente que atendamos hoy siglo XXI, y especialmente en este año 2021, a la profecía de Habacuc. Déjame decirte en primer lugar que su nombre, Habacuc, el nombre Habacuc, quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de fortalecer y consolar. Y es que este libro, el libro de Habacuc, el libro de la profecía de Habacuc, es un libro de consuelo. Porque el consuelo quizás sea el problema más penoso, el problema más doloroso con el que tiene que enfrentarse el ser humano, con el que debemos enfrentarnos vos y yo. La pregunta que carcome, que da vueltas y es intensa en nuestras mentes es: ¿por qué permite Dios que sucedan ciertas cosas? ¿Por qué permite Dios que suceda la aflicción o el dolor en mi vida o en el mundo entero? ¿Por qué permite Dios que sufran los niños inocentes a través de la violencia de género o de la violencia a través de sus padres, violencia intrafamiliar? ¿Por qué permite Dios que sucedan ciertas cosas? Bueno, quiero contarte, hace muchos años atrás, hace como 15 años atrás, aprendí una canción de un pastor, un misionero que venía de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina. La canción decía: siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Sin embargo, la canción terminaba con una frase que nos hacía tomar una determinación. Por más que esté todo oscuro, por más que esté todo velado, igual te alabaré, igual te alabaré. Teniendo en mente las palabras de esta canción, es que quisiera que meditemos en el mensaje del profeta Habacuc. Dice el profeta en el capítulo 1: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Bueno,
cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. El profeta vivió en un tiempo muy, muy parecido al nuestro, un tiempo en el que todo estaba saliendo mal en el pueblo de Israel. Todo estaba saliendo mal. Había una gran corrupción nacional, aflicción, inmoralidad, estallidos de maldad por todas partes. Pero el propósito del libro es mostrarnos que Dios, nuestro Creador y Redentor, aún tiene las riendas del mundo. Todavía está al mando de nuestras circunstancias. Y a pesar del aparente triunfo del mal, a pesar del aparente triunfo de las fuerzas malignas, hay varias quejas en el libro. Si vos lo lees hasta el final, hasta el capítulo 3, y eso es lo que vamos a hacer en este día, aparecen varias quejas del corazón del profeta. Y lo asombroso de estas profecías es que la profecía no se dirige al pueblo de Israel, sino que es más bien un diálogo entre el hombre, el varón de Dios, y Dios. Y Dios. En otras palabras, en los versículos 1 al 4, Habacuc dice: he estado esperando un cambio, espero ver en medio de mi pueblo un avivamiento, pero no sucede nada. ¿Cuánto tiempo más tengo que continuar así? ¿Cuánto tiempo más he de esperarte? Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú no nos salves? ¿Te has sentido así alguna vez? Seguramente podés mirar a tu alrededor y has estado orando por seres queridos, esperando ver cómo Dios transformaba y actuaba en sus vidas, pero no pasa nada. Bueno, la queja sigue, a continuación, pero de los versículos 5 al 7, Dios le responde al profeta: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando o levantando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Dios le dice al profeta: yo estoy detrás de todo esto. Los caldeos, los babilonios, son un pueblo cruel, hostil y sanguinario. No tendrán ningún Dios como figura central de sus vidas. Su propia fuerza es su Dios. Su propia fuerza es su Dios. Dice en el verso 11, en el versículo 11 de este capítulo: son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Esto nos recuerda al más famoso de los reyes caldeos, a Nabucodonosor, el rey Babilonia, que por haber hecho de su fuerza y de su autopromoción su único Dios, llegó a erigir una estatua con su propia figura y le exigía a todas las naciones que había subyugado, les exigía que lo adoraran. Y ahí estaban. Bueno, conocés la historia seguramente que se relata en el libro de Daniel. Allí estaban Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no se inclinaron ante la estatua, y muchos judíos seguramente siguieron su ejemplo. Bueno, esta respuesta resulta en asombro y perplejidad para el profeta. Si antes creía tener un problema, ahora sí, verdaderamente que lo tiene. ¿Cómo es posible que algo tan horrible vaya a suceder y que Dios lo permita? ¿Cómo es posible que los caldeos, los babilonios, se vayan a levantar de entre las naciones? Un pueblo cruel, hostil y sanguinario, y venga a invadir nuestro territorio con el fin de subyugarnos, de aniquilar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntaba Habacuc. El motivo por el cual preguntamos muchas veces, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me suceden cosas malas? ¿Por qué me sucede esta desgracia? Es la aparente inactividad de Dios. Eugenio Peterson, un escritor norteamericano, canadiense, fue
fue director, rector general de un instituto bíblico en Canadá, del Regent Vancouver. Escribió una paráfrasis del Nuevo Testamento que ha llegado a ser muy popular y se conoce como el mensaje. Él escribió en su introducción al libro de Habacuc lo siguiente: vivir por fe es una aventura desconcertante. Vivir por fe es una aventura desconcertante. Raramente sabemos lo que viene después y muy pocas cosas salen como habíamos anticipado. Parece natural presumir que, por el hecho de ser los escogidos y amados de Dios, debiéramos recibir un trato favorable del Dios que nos ama de manera extravagante. Es razonable esperar que desde el momento en que me convierto en seguidor suyo, estaré exento de los callejones sin salida, los desvíos embarrados y el trato cruel de aquellos con los cuales me encuentro a diario, caminando en dirección opuesta. Sin embargo, siempre me sorprende descubrir que los seguidores de Dios no reciben un trato preferencial en la vida. También me sorprende descubrir que hay pocos hombres y mujeres en la Biblia que aparecen a mi lado en tales momentos. Y es así, hermano querido, la verdad que vivir por la fe es una aventura y muchas veces una aventura desconcertante. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? En el verso 12 y 13 encontramos algunas respuestas. Dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio? Otra vez la misma queja, mientras los impíos se tragan a los justos. Pero lo primero que hace el profeta Habacuc, y que nos invita a hacer lo mismo, es a pensar en el nombre y el carácter de Dios. Dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Está hablando aquí del atributo de Dios, de esa excelencia del carácter de Dios que lo hace ser diferente a nosotros. Precisamente porque nosotros somos criaturas. Él es eterno. A Dios nadie lo creó jamás. Él es un ser autoexistente. El ser autoexistente por excelencia. No existe otro ser que exista por sí mismo aparte de Dios. Nosotros, en cambio, somos sus criaturas. Lo primero que nos recuerda el profeta Habacuc es que debemos pensar en el carácter de Dios. Segundo, recordar que Él es santo, que es un Dios que guarda el pacto y fiel. Lo tercero que nos dice el profeta Habacuc es que debemos tomar. ¿Tomar qué? Bueno, tomar lo que sabemos acerca del carácter de Dios y aplicarlo a nuestro problema. Aplicarlo al problema actual. Hoy por hoy vivimos en el mundo entero una pandemia, la pandemia de un virus que se ha desparramado. No sabemos si fue intencional o sin querer. No sabemos tampoco si es un virus que viene de la zoonosis o es un virus sintético, fabricado, elaborado en un laboratorio. Lo cierto es que el virus se desparramó y ha causado estragos, muertes por millones. Actualmente en el planeta Tierra vivimos 7.200, 7.300 millones de habitantes y han muerto un poco más de 4 millones de habitantes en todo el planeta. Lo cierto es que los gobernantes de este mundo, a mi criterio, a mi modo de ver, se han equivocado en cuanto a cerrar todas las economías y pretender hundir las economías de los países más pobres, como en el que vivo yo, mi querida Argentina. En mi querida Argentina vivimos unas restricciones de 8 meses y un poco más, y todavía continúan restricciones en algunas ciudades porque hay una paranoia, una locura impresionante con respecto a este virus. Lo cierto es que el profeta Habacuc nos invita a pensar
recordar el carácter de Dios, recordar que Él es eterno, que Él es fiel al pacto con su pueblo. Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy. A tomar lo que sabemos hacerlo acerca del carácter de Dios y a aplicarlo al problema. Y lo cuarto que nos invita a hacer el profeta Habacuc es a soltar el problema con fe. Soltar el problema en las manos de Dios con fe y dejarlo para que Él a su tiempo lo resuelva. En el capítulo 2 dice el profeta: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. El profeta también nos invita a esperar con expectativa, a esperar con una actitud expectante. Y esa es la idea que está detrás de la figura de la torre del vigía. El puesto de la atalaya significa retirarnos en el alma de todo lo que es terrenal, de todo lo que pueda sacarme de mi comunión con Dios, de mi comunión con el Señor, y que pueda contaminarla, por supuesto, y a la vez significa también el puesto de la atalaya, afianzarme en las cosas celestiales, afianzarme en aquellas cosas que el Señor Jesucristo ha prometido en la vida venidera, en la vida después de la muerte, en la vida cuando el Señor nos venga a buscar. La acumulación de sinónimos, la acumulación de sinónimos, estaré, guarda, me colocaré, torre y vigilaré, expresan una perseverante atención. Y eso es lo que expresan, una atención perseverante. No es que uno va a atender a las cosas espirituales de un día y al otro día no lo va a hacer más, sino constantemente, cada día me mantendré alerta, cada día por las mañanas subiré a la torre del vigilante y esperaré con expectativa, esperaré con mi fe puesta en Dios, con mi fe puesta en mi Creador y Redentor, el Señor Jesucristo. Dice los versículos 2 al 4, y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. En otras palabras, el Señor le dice a su profeta: te voy a dar la respuesta, pero ten paciencia. Pasará algún tiempo, pero va a suceder. Aunque te dé la impresión que se demora, espéralo, porque ya viene, ya viene. Cuando hayamos orado a Dios, debemos observar qué respuesta nos da, por su palabra, por su Espíritu Santo y por los actos providenciales que vemos a nuestro alrededor. Cuando estemos orando, cuando hayamos orado buscando una respuesta específica a nuestras oraciones de parte de Dios, debemos observar en la palabra de Dios, por las impresiones de su Espíritu Santo en nuestra alma y por sus actos providenciales a nuestro alrededor. Hermano querido, la situación que estamos viviendo hoy demanda paciencia. Nos demanda paciencia. No hay nada que justifique el apresuramiento de Dios. No hay nada que justifique que Dios se apresure. Con Él, con Dios, las cosas vienen a su hora, ni antes ni después, en el momento justo. Luego Dios afirma un principio que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo las 2 cartas, y en la carta a los Hebreos. Y es que la base de los grandes avivamientos se sustenta, se fundamenta en esta frase: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El creyente, el hijo, la hija de Dios, viviremos
por la fe. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir, aunque a veces sea desconcertante, aunque a veces sea así. Dios quiere que entendamos que solo hay dos perspectivas de la vida, solo dos actitudes bien diferenciadas. O bien afrontamos la vida por medio de la fe, dependiendo de Dios, o la afrontamos con una actitud de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad para razonar todas las cosas. Vivir por fe incluye abrazar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Creer lo que Él ha dicho, precisamente porque Él lo afirma, precisamente porque Dios lo afirma. Significa también construir toda mi vida sobre las demandas y promesas de Dios, en la convicción de que su propósito, no el mío, su propósito es el mejor para nuestras vidas. En los versículos 5 al 19 aparecen 5 declaraciones de lo que se llama en teología ayes. Ay, son expresiones de dolor y porque son actos de justicia los que va haciendo Dios. Dice, ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio, dice el Señor. Versículo 9. Versículo 12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos. Hermano querido, hoy se están construyendo ciudades en el mundo entero con el fundamento de matar niños inocentes que todavía no han nacido. Me estoy refiriendo, sí, al aborto. La ley de la interrupción del embarazo que se aprobó hace poco en mi país, en la Argentina, no es otra cosa que un pecado flagrante delante de los ojos de nuestro Dios. La ley de la interrupción del embarazo y que las mujeres tienen acceso de forma gratuita y segura, entre comillas, porque yo no sé qué aborto se practica de forma segura, tienen acceso todas las mujeres a partir de hace muy pocos meses aquí en mi país. Sin embargo, el Señor dice lo siguiente. Dios dice, ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un pueblo mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen y las naciones se fatiguen por nada? Bueno, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Verso 15, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Esto está hablando, el Señor aquí se refiere seguramente a la inmoralidad y muchas de estas cosas que hoy se ven en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de vergüenza y no de gloria. Verso 18. ¿De qué sirve una imagen? Si quien la esculpe es un artesano, ¿de qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano hace que ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Y luego viene el quinto ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Los 5 ayes, que son declaraciones de juicio, no solo son aplicables a los caldeos y al pueblo de Israel. Hermano querido, son un principio universal del carácter moral de Dios. Lo que nos enseña es que todo lo que sea malo, todo lo que esté en contra de los propósitos de Dios para el ser humano, para el hombre y la mujer, todo eso malo está bajo el juicio de Dios. La condena de Dios sobre aquellos que lo rechazan es irrevocable.
con los 5 sayes vemos la lista de 5 pecados. Por la práctica de estos pecados, la fibra de nuestra sociedad está completamente debilitada y se está destruyendo, se está destruyendo. El pecado se opone a los propósitos de Dios para nuestra vida y está en contra de todo lo bueno, porque donde el pecado gobierna, gobierna la anarquía. Donde el pecado reina, reina el desorden y la anarquía. Pero en medio del tono negativo hay algo que debemos aprender. En medio de todos estos 5 ayes, el profeta, mejor dicho, el Señor termina diciendo: el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio delante de su presencia. Podemos estar seguros de esto, hermano querido, la victoria final es de Dios. La victoria final es de Dios. No intentemos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. No lo intentes entender. Quizás no lo entiendas nunca. El avance de la violencia, de los crímenes, el avance de la inmoralidad, quizás no lo entendamos como no lo entendía Habacuc en su época. Sin embargo, de lo que podemos estar seguros es que la victoria final es de Dios. La victoria final es de Dios. Él ya la logró en el Monte Calvario, hace 2000 años atrás, enviando a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. No debe caber ninguna duda acerca de la bondad y el poder y la santidad de Dios. El desafío está en clavar nuestros ojos, en clavar nuestra mirada en Dios. Como dice la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesús, el autor y sustentador de nuestra fe. Mirar hacia lo absoluto y lo final. Tomar conciencia de que Él está en su templo, reinando, gobernando soberanamente. ¿Acaso te crees que Dios, mejor dicho, en los cielos, hay un comité de crisis? No hay un comité de crisis. Dios no está rascándose la cabeza diciendo: ay, ¿qué voy a hacer con esta humanidad ahora? ¿Qué voy a hacer con esta loca humanidad que me ha dado las espaldas? Dios todavía tiene el control. Dios todavía aún tiene las riendas de la historia de la humanidad. Y muy pronto se acerca ya el día en que Él vendrá a reinar y a gobernar soberanamente. En el capítulo 3, esta es una extraordinaria oración del profeta Habacuc. Termina diciendo: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira. Ten presente tu misericordia. Lo vuelvo a leer: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira. Ten presente tu misericordia. ¡Qué oración tan extraordinaria! La mención del instrumento que hace en el versículo 1, oración del profeta según Siginot, la mención del instrumento aquí y la referencia al director de música sugieren que fue una oración que circuló en el pueblo de Israel, independientemente como un canto. Es posible que el impacto que haya tenido fue tal que era cantada por el pueblo entero, así como la revelación que tuvo Habacuc era pertinente para toda la nación. También su oración le fue de mucha edificación para todo el pueblo de Israel. Y esto me hace pensar en una cosa. Hermano querido, a menos que hagamos una pausa, una parada en medio de la frustración y el nerviosismo que estamos viviendo, que se está viviendo, no vamos a prestar atención a la voz de Dios. No vamos a poder prestar atención a la voz de Dios a menos que usted haga una pausa y se detenga y diga: Señor, te necesito. Dios nos quiere hablar y nos está hablando en tiempos como estos. Y lo que hace el profeta es ni más ni menos que volver al pasado.
volver al pasado y recordar lo que Dios ha hecho en la historia de su pueblo. Y esto nos convence de que podemos seguir confiando en lo que Él hace. Seguir confiando en que lo que Él hace es lo correcto y es lo mejor para nuestras vidas. De eso depende la fe. De este axioma principal depende la fe, porque no nos guía una fe ciega, sino que confiamos en un Dios que ha actuado en el tiempo y en el espacio. Sus huellas, las huellas del actuar y del obrar de Dios, están grabadas en la historia de la humanidad y también en tu historia y en la mía. Otros santos, hombres de Dios, oraron de la misma manera. Daniel, Nehemías, Asaf, David, Moisés, Jeremías. Lo cierto es que Habacuc no le pide a Dios que cambie su plan. No le dice, Señor, cambia tu manera de tratar al pueblo. Cambia tus planes. La sola carga que pesa sobre el corazón del profeta ahora es su preocupación por la causa de Dios, por la obra de Dios y su propósito en su pueblo. En el momento en que yo me preocupo realmente del estado de mi corazón, en lugar de lo que sucede a mi alrededor, en lugar de mi aflicción, estoy ya transitando por la avenida de la bendición. Estoy transitando por ese camino en el que Dios puede salir a mi encuentro y bendecirme. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el tuyo? ¿Qué me está queriendo decir Dios a través de todo esto?